Los grandes iniciados. Un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Schur. Libro 4. Moisés, la misión de Israel. La iniciación de Moisés en Egipto. Su huida a Jetro. Ramsés fue uno de los grandes monarcas de Egipto. Su hijo se llamaba Meneftá. Según la costumbre egipcia, recibió su instrucción de los sacerdotes en el templo de Amón-Ra, en Menfis. El arte real se consideraba entonces como una rama del arte sacerdotal. Meneftá era un joven tímido y curioso, de inteligencia mediocre. Tenía una pasión poco ilustrada por las ciencias ocultas, que más tarde le convertirían en presa de magos y astrólogos de bajo nivel. Su compañero de estudio era un joven de genio áspero y de carácter extraño y retraído. Osarsiph era primo de Meneftá, hijo de la princesa real, hermana de Ramsés II. ¿Era un hijo adoptado o natural? Nunca lo supimos. Osarsiph era sobre todo el hijo del templo, pues había crecido entre sus columnas, devoto de Isis y Osiris por su madre. Se le había visto desde su adolescencia como levita, en la coronación del faraón, en las procesiones sacerdotales de las grandes fiestas, portando el efod, el cáliz o las cajas de incienso. Luego, en el interior del templo, serio y atento, escuchando las orquestas sagradas, los himnos y las enseñanzas de los sacerdotes. Osarsiph era pequeño de estatura, humilde y de semblante pensativo, con una frente de carnero y unos penetrantes ojos negros de fijeza de águila y una profundidad inquietante. Le habían llamado el silencioso. Tan concentrado estaba, casi siempre mudo. A menudo tartamudeaba al hablar, como si buscara las palabras o tuviera miedo de decir lo que pensaba. Parecía tímido. Entonces, de repente, como un rayo, una idea terrible estallaba en una palabra y dejaba tras de sí una estela de rayos. Entonces se entendió que si el silencioso alguna vez entrara en acción, sería terriblemente audaz. El pliegue fatal de los hombres predestinados a las tareas pesadas se profundizaba ya entre sus cejas, y sobre su frente se cernía una nube amenazadora. Las mujeres temían el ojo de este joven Leví, un ojo insondable como la tumba, y su rostro impasible como la puerta del templo de Isis. Era como si intuyeran un genio del sexo femenino en este futuro representante del principio masculino en la religión, en su forma más absoluta e intratable. Sin embargo, su madre, la princesa real, soñaba para su hijo el trono de los faraones. Osarsiph era más inteligente que Meneftá. Podía esperar una usurpación con el apoyo del sacerdocio. Los faraones, es cierto, designaban a su sucesor de entre sus hijos, pero a veces los sacerdotes anulaban al príncipe después de su muerte, y eso en interés del Estado. Más de una vez apartaron del trono a los indignos y a los débiles para dar el cetro a un iniciado real. Ya Meneftá estaba celoso de su primo. Ramsés le había echado el ojo y sospechaba del silencioso Leví. Un día, la madre de Osarsiph se encontró con su hijo en el Serapión de Menfis, una inmensa plaza sembrada de obeliscos, mausoleos, templos grandes y pequeños, y pilones de trofeos, una especie de museo al aire libre de las glorias nacionales, donde se llegaba por una
de 600 esfinges. Ante su madre real, el Leví se inclinó hasta el suelo y esperó que ella le hablara, como era costumbre. «Estás a punto de entrar en los misterios de Isis y Osiris. Dijo, durante mucho tiempo no te veré, oh hijo mío, pero no olvides que eres de la sangre de los faraones y que yo soy tu madre. Mira a tu alrededor. Si quieres, un día, todo esto te pertenecerá». Y con un gesto circular señaló los obeliscos, los templos, Menfis y todo el horizonte. Una sonrisa de desdén pasó por el rostro de Osarsif, normalmente liso e inmóvil como un rostro de bronce. ¿Quieres que ordene a esta gente que adora a los dioses con cabezas de chacales, ibis y hienas? ¿Qué quedará de todos estos ídolos dentro de unos siglos? Osarsif se agachó, tomó un puñado de arena fina en la mano y lo dejó resbalar hasta el suelo entre sus finos dedos, ante los ojos atónitos de su madre. «Tanto como eso», añadió. «¿Desprecias la religión de nuestros padres y la ciencia de nuestros ancestros? Al contrario, la anhelo, pero la pirámide es inmóvil. Tiene que empezar a moverse. No seré un faraón. Mi patria está lejos de aquí. Allá, en el desierto». «Osarsif», dijo la princesa con reproche, «¿por qué blasfemas? Un viento ardiente te ha traído a su seno, y veo que es la tormenta la que te llevará. Te he dado a luz y no te conozco. En nombre de Osiris, ¿quién eres y qué harás?» ¿Lo conozco yo mismo? Solo Osiris lo sabe. Quizá él me lo diga, pero dame tu bendición, oh madre mía, para que Isis me proteja y para que la tierra de Egipto sea buena conmigo. Osarsif se arrodilló ante su madre, cruzó las manos respetuosamente sobre el pecho e inclinó la cabeza. Desatando de su frente la flor de loto que lleva según la costumbre de las mujeres del templo, se la dio a respirar, y viendo que el pensamiento de su hijo seguiría siendo para ella un misterio eterno, se fue murmurando una oración. Osarsif pasó triunfalmente por la iniciación de Isis, con un alma de acero y una voluntad de hierro. Superó las pruebas, mente matemática y universal. Desplegó una fuerza gigantesca en la inteligencia y en el manejo de los números sagrados, cuyo fértil simbolismo y aplicaciones eran entonces casi infinitos. Su espíritu, desdeñoso de las cosas que son solo apariencias y de los individuos que pasan, solo respiraba a gusto en los principios inmutables. Desde allí arriba, silenciosa y seguramente penetró, dominó todo, sin mostrar ningún deseo, revueltas o obscuridad. Tanto para sus amos como para su madre, Osarsif seguía siendo un enigma. Lo que más les asustó fue que era tan íntegro e inflexible como un principio. Uno sentía que no podía ser doblado ni desviado. Caminó en su camino desconocido como un cuerpo celeste en su órbita invisible. El pontífice Membra se preguntó hasta dónde llegaría esta ambición autoconcentrada. Quería saber, un día, Osarsif había llevado con otros 3 sacerdotes de Osiris el arca de oro que precedía al pontífice en las grandes ceremonias. Este arca contenía los 10 libros más secretos del templo que trataban sobre magia y teurgia. Al volver al santuario con Osarsif, Membra le dijo: «Eres de sangre real, tu fuerza y tus conocimientos van más allá de tu edad.
¿qué deseas? Nada, excepto esto. Y Osarsir puso en su mano sobre el arca sagrada, que los halcones de oro fundido cubrían con sus relucientes alas. ¿Quieres convertirte en un pontífice de Amón-Ra y profeta de Egipto? No, sino para saber qué hay en estos libros. ¿Cómo podrías saberlo, ya que nadie más que el pontífice debería conocerlos? Osiris habla con quien quiere, cuando quiere y a quien quiere. Lo que contiene esta arca es solo letra muerta. Si el espíritu vivo quiere hablarme, me hablará. Por eso, ¿qué piensas hacer? Esperen y obedezcan. Estas respuestas comunicadas a Ramsés II aumentaron su desconfianza. Temía que Osarsir aspirara al faraonato a costa de su hijo Meneftad. Por ello, el faraón ordenó que el hijo de su hermana fuera nombrado escriba sagrado del templo de Osiris. Esta importante función incluía el simbolismo en todas sus formas, la cosmografía y la astronomía, pero lo mantenía alejado del trono. El hijo de la princesa real se dedicó con igual celo y perfecta sumisión a sus deberes como hierograma, a lo que también se unía el cargo de inspector de varios noms o provincias de Egipto. ¿Tenía Osarsir el orgullo que se le atribuía? Sí. Si es por orgullo que el león cautivo levanta la cabeza y mira al horizonte tras los barrotes de su jaula sin ver siquiera a los transeúntes que lo miran. Sí. Si es por orgullo que el águila sujeta por una cadena a veces tiembla con todas sus plumas y con el cuello estirado, el ala abierta mira al sol, como todos los hombres fuertes destinados a una gran obra. Osarsir no se creía sujeto al ciego destino. Sentía que tenía una misteriosa providencia, velaba por él y lo conduciría a sus fines. Mientras era un escriba sagrado, Osarsir fue enviado a inspeccionar el delta. Los hebreos, tributarios de Egipto, que entonces vivían en el valle de Gosén, fueron sometidos a duros trabajos. Ramsés II unía Pelusium con Hielópolis mediante una cadena de fortalezas. Todas las naciones de Egipto tuvieron que aportar con su contingente de trabajadores para estas gigantescas obras. Los Beni Israel recibieron las tareas más pesadas. Eran principalmente canteros y albañiles, independientemente y orgullosos. No se doblegaban tan fácilmente como los nativos bajo el palo de los gendarmes egipcios, sino que se enderezaban refunfuñando y a veces devolvían los golpes. El sacerdote de Osiris no podía dejar de sentir una secreta simpatía por este pueblo intratable, de cuello duro, cuyos ancianos, fieles a la tradición abrámida, se limitaban a adorar al Dios único, que adoraban a sus jefes, a sus brujas y a sus sacanes, pero que se encogían bajo el yugo y protestaban contra la injusticia. Un día vio a un gendarme egipcio golpeando a un hebreo indefenso. Su corazón dio un salto, se lanzó sobre el egipcio, le arrebató el arma y lo mató de un golpe. Este acto, cometido en medio de una generosa indignación, decidió su vida. Los sacerdotes de Osiris que cometían asesinato eran juzgados severamente por el colegio sacerdotal. El faraón ya sospechaba de un usurpador en el hijo de su hermana. La vida del escriba pendía de un hilo. Prefiero ir al exilio e imponer su propia expiación. Todo le empujaba a la soledad del desierto, a lo inmensamente desconocido, su deseo, el pensamiento de sumisión y sobre todo esa voz interior
misteriosa, pero irresistible, que decía en ciertos momentos: vete, es tu destino. Más allá del Mar Rojo y de la península del Sinaí, en la tierra de Madián, había un templo que no dependía del sacerdocio egipcio. Esta región se extendía como una franja verde entre el golfo de Elami y el desierto de Arabia. A lo lejos, más allá del mar, se veían las oscuras masas del Sinaí y su desnuda cumbre, encerrado entre el desierto y el Mar Rojo, protegido por un macizo volcánico. Este país aislado estaba a salvo de las invasiones. Este templo estaba dedicado a Osiris, pero al dios soberano también. Era adorado allí bajo el nombre de Aeolim. Este santuario, de origen etíope, sirvió de centro religioso para árabes, semitas y hombres de raza negra que buscaban la iniciación. Durante siglos, el Sinaí y Horeb habían sido el centro místico de un culto monoteísta. La grandeza desnuda y salvaje de las montañas que se levantan solo entre Egipto y Arabia despertó la idea del Dios único. Muchos semitas acudían allí en peregrinación para adorar a Elohim. Pasaban unos días ayunando y rezando en las cuevas y galerías excavadas en las laderas del Sinaí. Antes fueron a purificarse y a instruirse en el templo de Madián. En este lugar se refugió Osarsif, el sumo sacerdote de Madián, o el Raguel, supervisor de Dios. Se llamaba entonces Jetro. Era un hombre de piel negra. Pertenecía al tipo más puro de la antigua raza etíope, que 4 o 5 mil años antes de Ramsés había reinado en Egipto y que no había perdido sus tradiciones, que se remontaban a las razas más antiguas del globo. Jetro no era un hombre inspirado ni un hombre de acción, sino un gran sabio. Poseía tesoros de la ciencia apilados en sus memorias y en las bibliotecas de piedra de su templo. Era el protector de los hombres del desierto, libios, árabes, semitas, nómadas. Estos eternos vagabundos, siempre los mismos, con su vaga aspiración al Dios único, representaban algo inmutable en medio de cultos efímeros y civilizaciones que se desmoronan. Se sentía en ellos la presencia del Eterno, el recuerdo de las edades lejanas, el gran almacén de Aeolohim. Jetro era el padre espiritual de estos rebeldes, de estos vagabundos, de estos hombres libres. Conocía sus almas, intuía su destino. Cuando Osarsif acudió a él en busca de asilo, el nombre de Osiris, Aeolim, lo recibió con los brazos abiertos. Tal vez vio inmediatamente en este fugitivo al hombre predestinado a convertirse en el profeta de los desterrados, el líder del pueblo de Dios. Osarsif quiso someterse primero a las expiaciones que la ley de los iniciados imponían a los asesinos. Cuando un sacerdote de Osiris había cometido incluso un asesinato involuntario, se suponía que perdía el beneficio de su resurrección anticipada a la luz de Osiris, un privilegio que había obtenido a través de las pruebas de la iniciación y que lo situaban muy por encima del hombre común. Para expiar su crimen, para recuperar su luz interior, tuvo que someterse a más pruebas crueles, exponiéndose de nuevo a la muerte. Después de un largo ayuno y con la ayuda de ciertas bebidas, el paciente fue sumido en un sueño letárgico. Luego fue colocado en una bóveda en el templo. Permaneció allí durante días, a veces semanas. Durante este tiempo
se suponía que iba a realizar un viaje al más allá, al Erebus, o a la región del Amanti, donde flotan las almas de los muertos que aún no se han desprendido de la atmósfera terrestre. Allí debía buscar a su víctima, sufrir su angustia, obtener su perdón y ayudarle a encontrar el camino hacia la luz. Solo entonces se consideraría que había expiado su asesinato. Solo entonces su cuerpo astral quedaría limpio y las manchas negras con las que el aliento venenoso y las imprecaciones de la víctima lo habían manchado. Pero de este viaje real o imaginario, el culpable bien podía no regresar, y a menudo, cuando los sacerdotes iban a despertar al expiador de su sueño letárgico, solo encontraban un cadáver. Osarzid no dudó en someterse a estas y otras pruebas. Bajo la impresión del asesinato que habían cometido, habían comprendido el carácter inmutable de ciertas leyes del orden moral y la profunda perturbación que su violación deja en el fondo de la conciencia. Fue con tal abnegación que ofreció su ser como holocausto a Osiris, pidiendo la fuerza, si volvía a la luz terrestre, para manifestar la ley de la justicia. Cuando Osarzid salió del espantoso sueño en el subsuelo del templo de Midian, se sintió un hombre cambiado. Su pasado se había desprendido de él. Egipto había dejado de ser su patria, y ante él se extendía la inmensidad del desierto con sus nómadas errantes como un nuevo campo de acción. Miró las montañas de Elohim en el horizonte, y por primera vez, como una visión de una tormenta en las nubes del Sinaí, la idea de su misión pasó ante sus ojos, para moldear con esas tribus cambiante un pueblo luchador que representará la ley de Dios, supremo, en medio de la idolatría de los cultos y la anarquía de las naciones, un pueblo que llevará a los siglos futuros la verdad sellada en el arca de oro de la iniciación. Ese día, y para marcar la nueva era que comenzaba en su vida, Osarzid tomó el nombre de Moisés, que significa el salvado.